Hola, me llamo Carmen y ahora voy a hablar sobre el tema la construcción del género. Entonces, primero vamos a ver a qué se refiere la construcción del género. Este tema busca las diferencias en la percepción de los géneros dentro de la literatura. Se ve cómo es percibido el masculino y el femenino. También busca cómo los factores socioculturales han servido para cambiar la representación de los géneros, especialmente en la mujer. Para desvelar cómo se construye el género dentro de la literatura, debemos de encontrar estos conceptos aquí. El primero es el machismo, y es la idea que el hombre es superior a la mujer y que hay un orgullo masculino muy fuerte. Las relaciones sociales se refiere a cómo son las relaciones entre las mujeres y los hombres y cómo se ven dentro de la familia, en situaciones socioeconómicas también. También podemos ver parte de esto en el sistema patriarcal, donde podemos encontrar en la dependencia económica, cuando la mujer debe de depender de un hombre para seguridad económica y cuando las mujeres son víctimas de la violencia y de los derechos de las mujeres dentro de situaciones laborales y en la sociedad en general. Para la sexualidad vemos cómo se ha reprimido la sexualidad de las mujeres y cómo es visto como algo de orgullo para los hombres dentro de la sociedad. Y para la tradición y la ruptura vemos cómo las mujeres tienen responsabilidades y roles dentro de la sociedad, por ejemplo, como cuidar de los hijos o de la familia, o obtener el apellido del esposo y cómo se ve esto resistido dentro de la literatura y sobre diferentes periodos de tiempo. Para la primera unidad escogí El Conde Lucanor y el autor es Don Juan Manuel. La época es la época medieval, el siglo XIV al siglo XV, y en esta época vemos mucha transmisión oral de los cuentos y quiere decir que los cuentos eran didácticos, que contaban los cuentos para enseñar algo. El movimiento literario es el medievo y para este tema podemos encontrar el hipérbole y metacuento. am, y la primera cita dice, y cuando hubo mirado a todas partes, vio un caballo suyo que estaba en casa, el único que tenía, y le dijo muy bravamente que le diese agua a las manos. El caballo no lo hizo. Esto tiene que ver con las relaciones interpersonales, porque um, el hombre le está diciendo a los animales que le diese agua a las manos y si no lo hacían, lo mataba a los animales. Y esto estaba haciendo esto porque quería enseñar a la mujer que él era el hombre de la casa y que él mandaba y que si la mujer no le hacía caso iba a terminar como los animales muertos o en una situación que ella no quisiera estar. Am, y para el cuento, y desde aquel día en adelante su mujer fue bien mandada y tuvieron muy buena vida. Esto es una enseñanza y está diciendo que las mujeres deben de someterse al hombre y especialmente podemos ver este tipo de cuento en esta época porque siempre los hombres querían que las mujeres hagan esto. Para la segunda unidad, escogí En tanto que de Rosa y Azucena. El autor es Garcilaso de la Vega y la época es la conquista del Nuevo Mundo. El movimiento literario es el Renacimiento y en el Renacimiento podemos ver la belleza, el memento mori y la juventud como temas muy, muy importantes y que se tratan mucho en los cuentos y en los poemas. Am, En esta cita es una metáfora y un hiperbatón y dice, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco, en esto el viento mueve, esparce y desordena. Esa es una metáfora para
cómo se ve la mujer, cómo su pelo se ve como oro. Y eso nos enseña que la mujer era un símbolo de la belleza, pero que tenía que ser como, se tenía que parecer como inocente. Y esto nos enseña que la mujer se veía más como un objeto, una- sí, y eh, que los hombres solo querían que la mujer tuviera la belleza. Para esta unidad escogí Hombres Necios que acusáis por Sor Juana Inés de la Cruz. La época es España en plena decadencia, el siglo XVII, y el movimiento literario es el barroco. En este movimiento, la literatura y vocabulario se usa que es más avanzado y se utiliza para criticar problemas sociales. Entonces, para mi primer cita es una antítesis y dice, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Y con esto Sor Juana Inés está criticando a los hombres y le está diciendo que si quieres a las mujeres de una manera, porque las empujas a que sean como otra persona y por qué las maltratas si queréis que se pongan de otra manera. Y en la segunda cita es una alusión y dice, queréis con presunción necia hallar a las que buscáis para pretendida dais y en la posesión Lucrecia. Y en esta cita es una alusión a dos mujeres de, que fueron maltratadas por hombres y también otra vez está criticando a los hombres porque como le está llamando como hipócritas. Y en estas dos citas podemos ver el sistema patriarcal, las relaciones interpersonales, y el poema es para criticar al hombre y cómo maltratan a las mujeres. En esta unidad escogí Las Medias Rojas por Emilia Pardo Bazán. La época es el naturalismo. En España, cuando España pierde las colonias de América, el movimiento literario es el realismo y el naturalismo y demuestra los problemas sociales de la clase baja o media y usualmente los hace en una forma negativa y se ve muy negativo. Para las citas usé la descripción y dice, una luz de ira cruzó por los ojos pequeños, engarzados en duros párpados, bajo cejas hirsutas del labrador. Saltó del blanco donde estaba escarrancado y agarrando a su hija por los hombros, la zarandeó brutalmente, arrojándola contra la pared, mientras barotaba. Engañosa, engañosa, colecas andan las gallinas que no ponen. Entonces, en esta cita podemos ver que el papá, el tío Claudio, am, le está maltratando a su hija porque ella no le hace caso a él, pero él quiere que le haga caso. Él no quiere que se vaya a viajar a las Américas, entonces por eso le está aceptando su fuerza en ella. Y esto nos enseña el sistema patriarcal, las relaciones interpersonales y también cómo las mujeres se, por la sociedad se esperaban ser como, se esperaban seguir al hombre. Y en este caso es la hija a su papá. Y en esta unidad escogí San Manuel Bueno Mártir. El autor es Miguel de Unamuno y la época es el siglo XX. El movimiento literario es la generación del 98. Y para esta escogí una metáfora. Era yo entonces una mocita, una niña casi,
pero empezaba a ser mujer. Sentía en mis entrañas el jugo de la maternidad. Entonces, aquí podemos ver cómo son los roles de la mujer en la sociedad. Entonces, esto nos enseña que en su niñez, esta mujer, la que está narrando, nos dice que cuando se convirtió en mujer y cuando se empezó a sentir como que podía ser mujer, era como se esperaba que tenía que ser una madre. Aquí dice el jugo de la maternidad, como que ser mujer significa que tenía que ser madre. Y esto siempre ha sido una expectación de las mujeres en la sociedad, seguir el rol de una madre. Peso ancestral fue escrito por Alfonsina Storni y la época es el modernismo, el periodo siguiente a la Primera Guerra Mundial. El movimiento literario es el modernismo. Y la cita es una apóstrofe hipérbole y dice, tú me dijiste, no lloró mi padre, tú me dijiste, no lloró mi abuelo, no han llorado los hombres de mi raza, eran de acero. Entonces, esto es una hipérbole porque él está diciendo como que los hombres no pueden sentir, no tienen emociones, pero sí tienen, pero adelante de la sociedad se se miraba mal si los hombres lloraban o si tenían emociones y por eso parecía que los hombres no lloraban. Am, y esto es muy importante ver porque es como, por eso estaban reprimidos los hombres de sus emociones, no enseñarlos así como fue visto como algo muy bajo de los hombres, como que solo las mujeres lo podían hacer, pero no es verdad y aquí lo vemos. Y en dos palabras, la autora es Isabel Allende, la época es el boom latinoamericano, el movimiento literario es el realismo mágico. En la primera cita hace un diálogo y dice, por fin despiertas, mujer, dijo alcanzándole su cantimplora para que bebiera un sorbo de aguardiente con pólvora y acabara de recuperar la vida. En esta cita podemos ver que el hombre, el coronel, le está mandando a la mujer y él espera que la mujer le haga caso a él. Y esto nos enseña el sistema patriarcal y cómo los hombres esperaban que las mujeres hagan lo que ellos quisieran que hagan. Y para la segunda vemos el hipérbole y dice, el coronel se puso de pie y la luz de la antorcha que llevaba el mulato le dio de frente. La mujer vio su piel oscura y sus fieros ojos de puma y supo al punto que estaba frente al hombre más solo de este mundo. Entonces, esto nos enseña que cómo se perciben los hombres a veces en la sociedad. El coronel se miraba como un hombre muy macho y que era muy bravo, pero en realidad Belisa vio que el hombre en realidad no era así, que era muy solo y que no parecía, que no era un hombre, el hombre que parecía ser, por las roles que esperaban de los hombres en la sociedad. Y para la última unidad escogí Mi caballo mago por Sabine Ulibarri. La época es la guerra entre los Estados Unidos y México y el movimiento literario es el realismo mágico y la literatura chicana. Entonces, para la primera cita es un símbolo. Cuanto valedor no juró ponerle su jáquima y su marca para confesar después que el brujo había sido más hombre que él.
En esta cita se está hablando del brujo. El brujo es el caballo y el caballo es un símbolo de qué es ser un hombre. Y aquí nos está describiendo que un hombre es ser fuerte y macho. Y en la segunda es una metáfora y dice cola viva y ondulante, desafío movedizo, pezuña tersa y destructiva. Y otra vez, esta cita nos está enseñando que el hombre tenía que ser muy macho y fuerte, y eso se esperaba de los hombres. Y así son los roles de los hombres en frente de la sociedad. Muchas gracias.